Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir en tan corto tiempo a esta convocatoria. A todos los excelentísimos señores embajadores y embajadoras, a los jefes de misiones diplomáticas, acreditadas en nuestro país, bienvenidos a esta que es su casa también. Decidimos convocarlos, como hablamos la vez pasada, que no fuera la única, sino que nos reuniéramos varias veces, y en esta ocasión en especial por la coyuntura que se ha dado en los últimos días en El Salvador, que creo que es importante que lo escuchen de primera mano, o por lo menos de la versión de Casa Presidencial. Yo creo que es importante porque de ahí deriva lo que estamos viviendo aquí. Hay una lástima que no vino está aquí el 100% de nuestra representación diplomática, a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos. No sé por qué no vino, no le he preguntado. Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho. Es decir, no es por quien sea, simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Eso es imposible. Entonces, si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, cuando menos están parcializados. Ese es el mínimo, ese es el punto mínimo, es que no pueden tener una opinión más que parcializada si no están escuchando la otra opinión. Eso es imposible, no hay posibilidad humana de tener las dos versiones, un análisis que provea de por lo menos los dos lados más importantes, aunque puede ser multilateral, si no tenemos uno de los lados y uno de los más importantes, por no decir el más. Digamos que todo es igual de importante, pues por lo menos a lo mínimo es una opinión parcial, van a tener una conclusión parcializada, y lo podemos ver en algunas de sus pronunciamientos. Y me extraña porque aquí nosotros en la mayoría de países que estamos acá tenemos una relación que viene de larga data, y organizaciones como la ONU y la OEA que están aquí también. Son relaciones de larga data, es decir, no estamos hablando de relaciones nuevas en su mayoría. Y ustedes conocen El Salvador, sus países conocen El Salvador, tienen mucha información histórica acumulada de cómo funciona El Salvador, de la Constitución del Salvador, de las leyes del Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. Es decir, y no lo digo por el argumento obvio de la autodeterminación de los pueblos o de la soberanía de los países o del hecho o el principio básico en la diplomacia de la no intervención, que eso también está ahí, sino porque aunque hubiese intervención, aunque se permitiera y no hubiese soberanía, aunque digamos vamos a aceptar todo lo que ustedes digan, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo, ninguna lógica, ustedes mismos no lo hubieran permitido en sus países. Y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué a la presidencia en el 2019, que ganamos sin ninguna discusión con un tribunal, por eso les toqué el tema de las elecciones, ganamos sin ninguna discusión con un tribunal manejado enteramente por la oposición. Nosotros no teníamos, por Dios, no teníamos ni partido, me cancelaron, no me inscribieron en nuestro partido, nos cancelaron el partido en el cual me inscribí, a último minuto nos tuvimos que inscribir a otro para que nos dejaran participar por lo menos. Y con todos los bloqueos ganamos de una manera holgada con más de 20 puntos de diferencia. Y llegamos al gobierno aquí. Y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Porque la fiscalía la puso Arena. Y cuando digo que la puso Arena no es porque lo estoy criticando, es porque la puso Arena. Esa fue la negociación. Tú agarras al fiscal y tú agarras al procurador. Y Arena puso al fiscal y el FMLN puso al procurador. Y no hubo condenas de parte de ustedes, nadie se pronunció.
¿Por qué no se pronunciaron? Bueno, porque obviamente no había nada que decir. Era perfectamente legítimo y legal, tal vez antiético, porque no deberían de estarse repartiendo los cargos, pero totalmente legítimo. Entonces yo les dije, ¿cómo vamos a hacer con mi gabinete y con nuestros asesores? Yo les dije, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con un fiscal totalmente de arena? Y a mí me dijeron, presidente, se va a tener que aguantar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque si en Estados Unidos, lástima que no vino, Obama no dejó al fiscal de Bush. Él llega y pone el de él. Trump llegó y no dejó al fiscal de Obama, llegó a puso al de él. Al rato no le cayó mal, lo quitó y puso otro. Y luego vino Biden y no dejó al fiscal de Trump. Y nadie le está exigiendo que lo deje. Y yo no he visto ninguna condena internacional que pida que haya balance de poder y que Biden ponga a un fiscal republicano, porque sería absurdo pedirlo. ¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano cuando es su prerrogativa constitucional poner un fiscal demócrata? Entonces sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo. En el año 2010, cuando Barack Obama era presidente y estaba presentando, ya estaba en las últimas partes de su ley de salud, que fue muy controversial en los Estados Unidos, Eric Cantor era el segundo al mando en el Congreso, en los republicanos en el Congreso, el House Whip, como le dicen allá, el látigo de la Casa de Representantes. Le llaman látigo porque él es el que se encarga de alinear los votos del partido. Y así se llama, pues, no es un chambre, es House Minority Whip. Y entonces Eric Cantor le dice a Barack Obama, ahí está en el video, lo pueden buscar en YouTube. Presidente, le dice, discúlpeme, aquí usted viene con el proyecto de ley y todas nuestras recomendaciones no están ahí. No está ninguna de nuestras recomendaciones. Le mandamos así de recomendaciones y ahí no viene ninguna. Y ya viene como final, como el proyecto de ley que quiere que votemos. ¿Cómo es posible? Y Obama le contestó textualmente, solo lo voy a traducir. Bueno, lo voy a decir en inglés y en español. Obama le contestó, elections have consequences, and I won. Obama le dijo, las elecciones tienen consecuencias y yo gané. Y votaron y se aprobó la ley. Ojo, ni siquiera dijo nosotros ganamos, dijo yo gané. Lo que Obama estaba diciendo era lo que todos entendemos por la democracia. El que gana, gana. Entonces, a mí me extraña que cuando hablo con países donde han hecho exactamente lo mismo y me dicen que está mal lo que estamos haciendo nosotros, pero nosotros queremos ser como ustedes. Obviamente 1000 veces más pequeños, no. Somos chiquitos, somos del tamaño de Delaware, como le dije yo al secretario Blinken. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. La Constitución le da la facultad a la Asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Claro, la Constitución no me permitía a mí nombrar un fiscal como se lo permite al presidente de Estados Unidos. A mí me hubiera gustado que fuera así, pero no me dice eso. A nosotros nos obliga a que lo haga la Asamblea Legislativa. Fíjense, dice el artículo 186. Artículo 186 de la Constitución del Salvador, que es la que tenemos que seguir, pues. Puede tener mis peros, pero este es nuestro marco constitucional. Se establece la carrera judicial. Punto. Y aparte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos, es decir, podrán quedarse 18, ¿verdad? O 27.
y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Es decir, en una situación normal, pues cada 3 años se renueva la tercera parte de la Corte. Punto. Y luego dice, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Punto. Y luego dice, tanto para la elección como para la destitución, deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Punto. Yo no veo fallas en la lógica. Por ahí alguien me dijo, presidente, pero ahí dice, por causas específicas previamente establecidas por la ley. Ok, claro. Los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas previamente establecidas por la ley. Ah, presidente, pero es que eso lo tiene que determinar un juez en un proceso con fiscal y defensores y con derecho a la defensa, y tiene que escucharse la parte y luego tiene que haber un fallo. ¿Y eso dónde dice? Aquí no dice eso. Aquí dice que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable por lo menos 2/3 de los diputados electos. ¿A quién le está dando la Constitución la facultad de determinar cuáles son las causas específicas previamente establecidas por la ley? ¿A la Asamblea Legislativa? Si aquí dice. Es decir, la Constitución obliga a los diputados a que razonen su destitución. No pueden destituirlos porque les sacó la lengua. Tienen que destituirlos por razones específicas previamente establecidas por la ley, pero no dice que lo tiene que determinar un juez o que tiene que irse a un juicio o que tiene que hacerse una especie. Aquí no dice ningún tipo de proceso. Lo que sí dice es que lo harán los diputados con 2/3 de los votos como mínimo y que tienen que razonar lo que digan. Tienen que haber causas específicas. Los diputados las dieron 29 páginas de causas y ahí están. Les podemos dar una copia incluso, o creo que están en las redes sociales. ¿Dónde está la violación aquí? ¿Cómo pueden condenar algo que es lo que dice porque cumplimos la Constitución? Porque si no la cumpliésemos, hay gente que alegaría soberanía y todas esas cosas. Pero aquí no estamos hablando de no cumplir, aquí estamos hablando de cumplir al pie de la letra. Entonces, parecería que les pasa lo que le pasa al encargado de Estados Unidos, que no escucha la versión, le dicen a saber que es Andrés en otro lado y termina publicando eso porque no escuchó la otra parte, cuando es evidente que podíamos tomar esa decisión. Claro, no lo podía hacer yo como presidente, porque aquí no dice el presidente podrá destituir. Por eso no lo hicimos en el 2019. Yo lo hubiera quitado el primer día. Pero aquí no dice que puedo hacerlo. Y estoy sujetado a esto. Y los diputados también están sujetados a esto. Y los magistrados también están sujetados a esto. Ahora resulta que yo estoy sujetado a la Constitución, como siempre me lo dijeron durante estos 2 años. Los diputados están sujetados a la Constitución, pero los magistrados no están sujetados a la Constitución, porque ellos, aunque la Constitución diga que pueden ser destituidos, de repente no pueden ser destituidos. No entiendo. Entonces yo creo que lo que la Asamblea hizo, de nuevo es extraño porque nunca había habido una Asamblea tan grande, es decir, un porcentaje tan grande en un partido, por lo menos no en El Salvador, pero lo que la Asamblea hizo fue garantizar que se cumplieran esos principios en lugar de como era antes, que era un reparto partidario obsceno. Es que el problema, cuando yo les dije que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo se lo digo en serio, es porque ustedes construyeron sus países. Pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro. Porque es bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros.
Nosotros estamos sujetados al FMLN, que entrenaba niños para matar. Alguien me va a decir, sí, tú estuviste ahí. Sí, yo estuve ahí. A mí también me engañaron, como a la mayoría de salvadoreños. Nos sujetan a Arena, un partido que se robó 37.000 millones de dólares. Ahora están escandalizados porque la deuda externa son 20.000 millones. Ellos se robaron 37.000. Pagaríamos la deuda externa y nos quedarán 17.000 millones. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar. Porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal.